Hola a todos. El día de hoy les vamos a hablar sobre cómo surgió Veracruz a finales del periodo colonial y qué participación tuvieron los grupos populares en la conformación de esta entidad provincial que hoy conocemos como Veracruz. Entonces, comenzaremos a hablar sobre el periodo del reformismo ilustrado a fines del siglo XVIII, cuando desde España pues llegan una serie de políticas que buscaban hacer más eficiente el gobierno, la administración, la recaudación de impuestos y la defensa militar. Y aquí en este nuevo organización político-administrativa de la corona española, pues tuvieron también una participación muy importante tanto Veracruz como la población que habitaba dentro de ese territorio. Entonces, ¿qué le parece la participación de los grupos sociales que habitaban al Muy interior? importantes y sobre todo porque se supone que ya como usted mencionaba, es un momento de reestructuración pues, del poder colonial y a mí me interesa muchísimo destacar cómo se dio esto en una región de Veracruz, en el sur de Veracruz, particularmente en Acayucan. En Acayucan se dio una revuelta a finales del siglo XVIII en donde el protagonismo lo tuvieron las mujeres, ¿no? Y cómo estas mujeres lograron incluso desestabilizar por algunos días el sistema español, el sistema de poder español, y a veces algunos autores pensaban que este sistema se había caído, y sin embargo, ya como usted señaló, no es cierto, se está reestructurando, y tan es así que estamos viendo que desde el puerto de Veracruz hay movimientos por parte del gobernador en turno para enviar pues, milicias de pardos, ¿no?, a reprimir a este movimiento de mujeres en Acayucan. Pero sí es un momento que para mí queda marcado en la historia regional de Veracruz y que nos dice muchísimo del avance de la construcción de las rebeliones en las sociedades civiles, en este caso Acayucan, ¿no? Sí, y es muy importante lo que menciona porque una de las dificultades cuando estamos haciendo investigación histórica es que accedemos a fuentes que proceden principalmente del gobierno, donde pues tenemos los partes oficiales y es difícil encontrar en una sociedad donde el gobierno, las tomas de decisiones pues la concentran los hombres, se dificulta encontrar la participación de las mujeres y también encontrar la participación de otros sectores de la sociedad que se encontraban en los escalones más bajos de la misma. Hay que recordar que vivimos en una época donde existen las jerarquías sociales, los estamentos, y eso determina la posición que cada sujeto ocupaba dentro de la pirámide de la sociedad. Y en ese sentido es muy valioso lo que ha rescatado porque podemos observar que en situaciones de crisis como son las protestas ante las protestas como producto de la inconformidad de políticas antipopulares, pues vemos cómo aflora la participación de las mujeres y de grupos como lo acaba de señalar, como pardos y morenos, que pues la corona española en su necesidad de proteger la costa veracruzana, pues los comenzó a integrar masivamente al ejército y prácticamente en la antesala de la independencia y en este contexto de formación de Veracruz como provincia con el nombre de intendencia, podemos apreciar cómo juegan un papel sumamente importante estos sectores sociales. Entonces, pues no sé qué le parece como para ir haciendo un balance general sobre este momento tan importante en la historia Claro, y nacional. sobre todo también me interesa remarcar el papel de la iglesia, es decir, cómo la iglesia de alguna forma está cohesionando esos movimientos y se carga muchísimo hacia la parte oficial, hacia la parte del imperio español, que todavía estaba en esa parte sur de Veracruz, y de esa manera estamos notando la fuerza que tiene aún esta entidad eclesiástica, ¿no? Sí, y entonces pues justamente en estos años que hemos celebrado bicentenarios y que ahora nos acercamos también al bicentenario de la consumación de la independencia, vale la pena pues estudiar cómo pues se van configurando nuevos procesos, las personas de aquellas épocas toman decisiones, se adhieren a distintos proyectos de formación nacional que dan como resultado pues la conformación del México moderno, pero finalmente ahí vemos que se construye sobre los hombros de todas aquellas personas que a veces fueron silenciadas por la historia oficial.